Ante todo, bienvenidos nuevamente a aquellos que recién están conectando con Fórmula Hit Castellón y ya tenemos, como siempre, el honor de poder presentar a esta hora de la noche a nuestra querida Pepa Rull, que viene muy bien acompañada de Luis Pablo Núñez en la poesía. Ella hoy se anima a cantarnos por fin, que la hemos visto muchas veces en directo, a través de esas transmisiones en directo, o que también suele colgar dentro de entrevistas y dentro de una serie de exposiciones sobre el tema sefardí, y nuestra querida Pepa el día de hoy a cantar desde Fórmula Hit, ¿cómo no? Ante todo, bienvenida Pepa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonor. Eh, ¿Qué Aquí tal, estamos Pepa? de nuevo y encantadas de poder compartir este ratillo con nuestros amigos y contigo, cómo no. Bueno, y con todos, entre todos, hacemos posible que la poesía tenga vida, que tenga matiz y además música, ¿por qué no? La música que le va a poner esta noche también nuestra querida Pepa Rull. Una composición mágica, primero con Luis Pablo Núñez y luego con Pepa. Y ella nos irá explicando primero lo primero de lo primero. En programa Poesía de la Noche, Pepa Rull, y para este enclave poético. Un poema Canto a España de José Hierro, musicado por Luis Pablo. Cuéntame, Pepa, antes de ir a la poesía, ¿qué viene a continuación? Descripción, siempre Sí, claro. abreviando Mira, siempre. por supuesto, Leonor. Efectivamente, este es un poema que ha seleccionado Luis. Sabes que nosotros vamos a ir trabajando en equipo en el proyecto Enclave Poética. Y unos días pues toca uno, otros días vamos eligiendo, y en este caso el poema lo ha elegido él y también él le ha puesto la composición de la música de fondo, ¿no? Entonces yo quería comentar sobre el poeta José Hierro, que bueno, pues es un poeta que nace a principios del siglo XX en Madrid, aunque está muy relacionado con Cantabria, ¿eh? Y bueno, fíjate que de hecho mañana va a haber en Madrid un evento para conmemorar el legado que él dejó en el Instituto Cervantes. Y bueno, pues si alguien se anima, en la calle Alcalá, ahí van a estar a las 11 de la mañana, incluido su familia. O sea que, bueno, el poema ha sido elegido, vamos a decir, simplemente porque Luis ha querido compartir ese poema, pero mira tú por dónde, resulta que estamos en un momento en el cual se está recordando el legado de este poeta. Bueno, ¿y quién era José Hierro? Pues él fue un niño de la Guerra Civil Española. Su padre fue encarcelado y él también. Estamos hablando de que del grupo, claro, sabes que en las guerras siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? En este caso, pues fue de la parte bueno, pues que perdió, claro. Y todo esto él lo va a ir luego derivando cuando ya sale de la cárcel, él sigue en España, pero claro, su imagen, su idea, su alma, pues va a tener ahí un concepto de España, pues lógicamente afectado por toda esa posguerra, ¿no? Entonces, bueno, pues va a seguir luego trabajando como poeta y hasta el punto de que va a tener galardones muy importantes como el Príncipe de Asturias, el Premio Cervantes. Va a ser incluso, fíjate, académico de la Real Academia de la Lengua. Eh, Hay un doctor honoris causa por la Universidad Menéndez Pelayo, es decir, o sea, como una persona que su niñez y su juventud estuvo afectada por un hecho tan terrible y tan traumático como es una guerra civil, luego no salió adelante y nos ha dejado un legado en poesía muy importante. Entonces, esa era un poco la semblanza que yo quería hacer de José Hierro, ¿no? Y murió, no, bueno, murió en el 2002, o sea que bueno, pues que es un poeta contemporáneo, claro. Bien, pues el poema que ha elegido Luis pues se llama Canto a España, pero es un canto que es un lamento, ¿no? Lo vamos a escuchar y después pues vamos a comentarlo, pero hoy el tema que queríamos, sabes que cada noche tenemos un tema y hoy era pues la patria perdida, ¿no? Porque esa patria que cada uno entiende, interpreta según su visión de las cosas, pues en muchos casos cuando hay conflictos, pues hay alguien que pierde, y en este caso pues es la visión que él tiene de esa patria perdida, pero es un poema, la verdad que dentro de que que es un poema duro, porque claro, está reflejando las consecuencias de una guerra, ¿no? ¿Qué pasa en un país?
También un país, España, que llevaba y yendo hacia abajo, pues ya desde el siglo XIX, ¿no? Un país que fue de tan glorioso pasado, pero que por desgracia fue bajando, y entonces él presenta al país una España pues arruinada. Y bueno, vamos a escucharlo y después podemos comentar un poquito. Perfecto, Canto a España y poesía de José Hierro en voz de Luis Pablo Núñez aquí en Fórmula Hit. José Hierro, Canto a España, del poemario Quinta del 42. Oh España, qué vieja y qué seca te veo. Aún brilla tu entraña como una moneda de plata cubierta de polvo. Clavel encendido de sueños de fuego. He visto brillar tus estrellas, quebrarse tu luna en las aguas, andar a tus hombres descalzos, hiriendo sus pies con tus piedras ardientes. ¿En dónde buscar tu latido? ¿En tus ríos que se llevan al mar? ¿En sus aguas, murallas y torres de muertas ciudades? ¿En tus playas, con nieblas o sol, circundando de luz tu cintura? ¿En tus gentes errantes que pudren sus vidas por darles dulzor a tus frutos? Oh España, qué vieja y qué seca te veo. Quisiera talar con mis manos tus bosques, sembrar de ceniza tus tierras resecas, arrojar a una hoguera tus viejas hazañas, dormir con tu sueño y erguirme después con la aurora, ya libre del peso que pone en mi espada la sombra fatal de tu ruina. Oh España, qué vieja y qué seca te veo. Quisiera asistir a tu sueño completo, mirarte sin pena, lo mismo que a luna remota, hachazo de luz que no hiende los troncos ni pone la llaga en la piedra. Qué tristes he visto a tus hombres. Los veo pasar a mi lado, mamar en tu pecho la leche, comer de tus manos el pan y sentarse después a soñar bajo un álamo, dorar con el fuego que abrasa sus vidas tu dura corteza. Les pides que pongan sus almas de fiesta. No sabes que visten de duelo, que llevan a cuestas el peso de tu acabamiento, que ven impasibles llegar a la muerte tocando sus graves guitarras. Oh España, qué triste pareces. Quisiera asistir a tu muerte total, a tu sueño completo, saber que te hundías de pronto en las aguas igual que un navío maldito. Y sobre la noche marina, borrada tu estela, España, ni en ti pensaría, ni en mí, ya extranjero de tierras y días. Ya libre y feliz, como viento que no haya ni rosa, ni mar, ni molino, sin memoria, ni historia, ni edad, ni recuerdos, ni pena. En vez de saberte, oh España, clavel encendido de sueños de llama, cofre de dura corteza que guarda en su entraña caliente la vieja moneda de plata, cubierta de olvido, de polvo y cansancio. Vaya, vaya, es que es como si hubiéramos ingresado al túnel del tiempo, ¿eh? Y en ese túnel nos hemos ido retrocediendo y acompañando en la poesía, en el sentir de José Hierro. Y la verdad es que, ¿cómo es posible, verdad? Poder entregarse a ese momento y poder habernos transmitido, ¿no? Todo lo que sintió y lo que siente a través de esa poesía llamada Desarraigada. Bueno, pues José Hierro hoy en cita poética, y me encanta que de esta manera la poesía sea tan entrañable y tan vinculada a la realidad que se ha vivido en cualquier parte del mundo, donde quiera, pero sobre todo si hablamos de España, si hablamos del tema sefardí, dentro de otras cosas, millones de cosas y temas que podríamos ir citando. Yo creo que la guerra, la posguerra, la actualidad y lo que fuera siempre es bienvenido a través de la poesía. Pepa Rul, qué bonito el poder rescatar a un poeta
para todos, a lo mejor conocidos y para algunos por conocer. Así que ahí queda la tarea, conocerlo más. Grandes poetas, en este caso un gran poeta, sí, es cierto. que vuelca su alma dolorida en esta poesía, ¿no? Y yo me gustaría aprovechar para comentar que, claro, después de una guerra, esto es lo que queda. Con independencia de que un país esté mejor o peor, después de una guerra, ¿qué queda? Un país arruinado, un país triste, un país seco, un país donde la gente tiene que irse a otro sitio, ¿no? Y algunos dicen, ya no quiero saber más nada, ¿no?, de esta madrastra. Eso es así, y yo creo que hoy mira, pues por desgracia, aunque yo espero que quede solamente en lo que es el eco, pues hay sonidos de tambores de guerra. Esperemos que no vaya a más, que sean simplemente pues las potencias midiéndose la fuerza, pero es que es interesante y es importante que recordemos a nuestros oyentes, a nuestros amigos, que las guerras siempre han sido la manipulación o fruto de manipulación de las personas de a pie, del pueblo, que es el que sufre en sus carnes, ¿no?, el desastre absoluto, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿eh? Y una patria pues se puede perder por una guerra, que claro, es verdad que a veces no podemos hacer nada, pero que no caigamos, ¿no?, en ese concepto de por defender la patria, No, es verdad, terminar arruinándola. O sea, por defender la patria terminamos arruinándola. No, por favor, la guerra nunca. La guerra es de desolación. Obviamente el primer resultado tan desastroso y negativo es el económico. Queda uno arruinado, se ha gastado, bueno, realmente en algo que no queremos nadie, porque ¿quién quiere ver muertos alrededor tuyo, cerca a ti? Claro, en fin, que no, la guerra es eso, y qué bien que has citado reflexión, porque muchas veces se dejan sonar, como dices tú, los tambores y no nos damos cuenta. Al contrario, vamos haciendo palmas y por favor, es que hay que tomar reflexión. Ya hemos vivido cuántas guerras en la historia del mundo. Hace poco, es que en el pleno siglo XX, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, hace nada, y nosotros simplemente a lo mejor hemos escuchado a algún bisabuelo, un abuelo hablar de cómo, sin haber estado inclusive en un país que haya estado por más lejos que esté, se ha visto afectado. Es que las guerras y las grandes guerras han afectado a todo el mundo, a todo el planeta. Entonces lo que no podemos es quedarnos callados ante la insolencia, ante la maldad, ante la injusticia, porque lo que bien dice Pepa Rul es que pagan los más inocentes, la gente de a pie que todo el día está trabajando, pensando en cómo salir adelante, cómo proteger a sus hijos, y de repente nos vemos todos envueltos en algo que no queremos. Por favor, por favor, Pepa. Y sobre todo, mira, desde la antigüedad se iba a la guerra porque se convencía a las personas que iban a combatir de que Dios estaba con nosotros, ¿no? Entonces allí iban pensando que como Dios, ellos tenían razón, pues Dios iba a hacer que ganaran la guerra, ¿no? En las cruzadas se decía, y se dijo, algún papa le dijo a familias enteras que fueron a tratar de salvar Jerusalén, Dios lo quiere. Y al final nos van manejando, y ya no solamente por Dios, sino también por el concepto del patriotismo, como en un poema Reflexión de Luis, que no hace tanto que compartimos, que decía, pues nos mueven como piezas de un tablero de ajedrez, ¿no? Esto es lo que no podemos aceptar. La guerra es un mal negocio, salvo para quienes hacen negocio de la guerra, ¿no? Pero la guerra es un mal negocio. De modo que, bueno, pues yo creo que no está mal el recordar, ¿no?, y el traer a colación pues un poema donde se está reflejando, ¿no?, qué pasó con los que perdieron, porque no todos ganan, ¿no? Y esta cuestión de la patria perdida, que es la que expresa José Hierro en este poema, pues yo quería enlazarla con la patria perdida de los sefardíes. Y bueno, los sefardíes no fue una guerra lo que hizo que los echaran de aquí, y que tuvieran que irse ya por recorrer el mundo, sí, pero también fueron intereses religiosos, políticos, económicos. Al final, ¿no?, las personas de a pie sufren de forma injusta ese mal, ¿no? Pero entonces ellos, cuando se van, es verdad que muchos, fíjate, no tienen ese sentimiento de rencor a la patria perdida, como es Sefarad,
más bien al contrario, una gran mayoría pues sí guardan la memoria. En este poema dice no me quedo sin memoria, ¿no? Pero en el caso de los sefardíes sí guardan la memoria, sí guardan la cultura y un amor por esa patria. Sin embargo, algunos sefardíes y muchos, el amor no iba reñido con la amargura, porque claro, tú puedes querer a alguien, pero a la vez sentir amargura, porque no puedes estar ahí, ¿no? Entonces, esto me hizo a mí reflexionar y acordarme de una canción sefardí que se llama Adiós, querida, que la canción la hicieron, pues no es antigua medieval, sino de los Balcanes, de la zona del Mediterráneo oriental, y algunas sefardíes que iban a la ópera, pues escuchan la Traviata y le ponen las letras, los versos de una canción más antigua, que es una canción de amor, pero a la vez muchas personas consideran que es una canción también donde se expresa el dolor por la patria perdida, ¿no? Entonces se está hablando a una amada, pero esa amada que es una persona o es sefarad, o es la patria por la cual yo estoy sufriendo, ¿no? Bueno, pues esa canción me ha parecido, sabes que bueno, que forma parte de la recuperación del legado cultural sefardí, el folclore, las canciones populares, y me he atrevido pues a simplemente hacer cantarla a capela, pues como realmente cantaban las mujeres sefardíes que han mantenido la tradición oral durante más de 500 años, la lengua y esa cultura, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que guste, ahí va, con toda naturalidad, y pido disculpas por cualquier fallo que pueda tener, pero espero que la disfruten. A capela, Pepa Rul, canción sefardí, Adiós, querida. Querida, te escuchamos. Aquí estamos atentos. Muy bien. Vamos a escuchar ahora sí, es que, ¿verdad? Estos segundos de preámbulo, antes de escuchar esta canción maravillosa, a capela Pepa Rul se atreve, pero pues, ¿cómo no se va a atrever? Si lo ha hecho ante un público maravilloso, llenos de estudiantes, de genialidad, como son los estudiantes universitarios, y yo he sido, bueno, de lejos, desde un vídeo he podido ver muchas veces cómo ella ha entregado su voz, su cante, su manera de poder entregar la música, y muchas veces, la mayoría de las veces, tocando instrumentos inimaginables para mí poder algún día ni siquiera mirar ni observar de cerca, no porque no quiera, sino porque no los tengo. Pepa Rul, aquí, Adiós, querida. Canción sefardí, Adiós, querida. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargaste tú. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargaste tú. Ve y busca otro amor, ajarba otra puerta, espera otro ardor, que para mí sos muerta. Espera otro ardor, que para mí sos muerta. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargaste tú. Bravo, Pepa, qué linda.
cómo le pones ese sentimiento profundo y lleno Claro. de sefarad y de todo. Es que no tienes idea hasta qué punto, por lo menos a mí, yo sé que a mucha gente puedas estarles llegando al corazón con estas maravillosas canciones que rescatas y que para suerte nuestra tú seguramente irás recopilando para nosotros a través de tu voz, que además lo haces precioso. Pepa Rul Bueno, con muchas nosotros, gracias. la poesía de la noche, canción sefardía, tío querida. Y Pepa, lindo, comprometida, la próxima sigues cantando, me ha encantado, de verdad, ¿Te ha gustado? Bueno, yo espero que escucharte. haya gustado y Claro que sí. tiene el valor de recuperar esas canciones de los sefardíes, de los Balcanes en este caso, pero también esa expresión de ese dolor, ¿no? Porque me tengo que despedir, me voy y ya pues mi vida no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí, yo lo hago de corazón y si llega, pues que generalmente es verdad que hay personas a las cuales le llega, pues esa labor está ahí y yo agradezco muchísimo que se me escuche y que bueno, pues que tenga una difusión, porque mientras difundamos estará vivo, mientras difundamos seguirá ahí ese legado que es un tesoro y que hay que conservar, claro. Hay que conservar y hay que seguir investigando. Pepa Rul, tú tienes que seguir recorriendo el mundo. No sabes lo que puedes encontrar en el camino. Más sorpresas. América Latina seguramente te espera, porque yo creo que hay personas como tú que con tu talento para descubrir cosas irás descubriendo muchas más cosas, porque para eso también no solamente ser investigador, hay que tener hasta el sentimiento, hay que serlo desde el corazón. Pepa Rul vuelve con nosotros la próxima semana, muy bien acompañada por Luis Pablo Núñez, los dos haciendo posible a través de la poesía y ahora a partir de hoy con la música también, con su voz cantando Pepa Rul. Hasta el próximo lunes, como siempre, Pepa, no sé si quieres decir algo más, yo encantada esta noche. Bueno, como siempre también, pues yo quiero agradecer muchísimo a todos los que nos escuchan, a ti, en nombre, ya te digo, de Luis Pablo, que de verdad nosotros este es un pequeño espacio que hacemos con la cortesía que tienes, pero lo hacemos de corazón también, porque entendemos que la poesía es un medio, pues mira, hoy ha sido un medio para reivindicar, para traer, ¿no?, los aspectos humanos que quedan ahí y que el alma salga de una manera bella, lo que siente el alma, ¿no?, con la belleza. Entonces la poesía para nosotros es muy importante y de verdad que agradecemos muchísimo y nos tomamos muy en serio esta colaboración y esperamos que bueno, que nos escuchen, pues lo vayan y además, apreciando. hay que agradecerte a ti porque vas, además de hacernos encontrar con estos episodios de vida, con este historial maravilloso sefardí, está el hecho de que vas sanando corazones, vas sanando de una manera especial muchas cosas que han quedado ahí en el olvido o que si por lo que fuera están heridos, entonces hay que sanar de alguna manera y aquí está Pepa para ello. Los días lunes con poesía de la noche en clave poética con Luis Pablo Núñez y Pepa Rul. Hasta el próximo lunes, Pepa, agradecida Hasta el lunes, como siempre.